cuando se resuelven asuntos de visita, tenencia y pensión de alimentos, que pues en virtud de la ley notarial, nosotros los centros de mediación tenemos esa posibilidad de, nuestras actas de mediación, llegar a esos 3 acuerdos, valga hacer esa puntualización, para que luego las partes, si así lo desean, pueden proceder al divorcio en notaría, o a su vez mantener dentro de la relación conyugal o dentro de la sociedad conyugal esos 3 asuntos resueltos. Hola con todos, soy Yajaira Andrade de Ley para Todos. Iniciamos esta nueva temporada y también aprovecho para desearles un feliz año. El día de hoy nos acompaña Silvia Estrella, quien es mediadora, tiene un centro de mediación que se llama Mediar. Hola Silvi, ¿cómo estás? Buenos días, Yajaira, qué gusto saludarte y gracias por la invitación. También aprovecho para desearles a todos nuestros colegas y a quienes nos ven un feliz año nuevo. Muchísimas gracias, Silvi. Vamos directo al grano, como yo siempre digo, porque en honor al tiempo. Silvi, ¿qué es la mediación? Tenemos una disposición en la Ley de Arbitraje y Mediación en la que básicamente nos dice que la mediación es una forma de resolver las controversias de una manera alternativa. ¿Alternativa qué? A la justicia ordinaria. Lo hacemos a través de un tercero neutral llamado mediador. En este caso, los mediadores tenemos un papel importante porque lo que hacemos es facilitar el diálogo, ¿no? Facilitar el diálogo entre las partes y darles una guía sobre cómo negociar y cómo llegar a resolver esas controversias. Al final, en la mediación, lo que se hace es suscribir un acta de mediación, ¿no? Esa acta puede ser de acuerdo total o parcial. Básicamente, eso podríamos decir que es la mediación. Listo. ¿Cuáles son los beneficios de la mediación? Tú nos has dicho que la mediación es una alternativa, ¿no? Entonces, bajo el concepto que nos has explicado, cuéntanos cuál es el beneficio que yo tengo en la mediación frente a un proceso judicial. Tenemos algunos beneficios o ventajas, ¿no? Primero hablemos de la agilidad del procedimiento, es rápido. Este es a diferencia de lo que ocurre en la función judicial, que lamentablemente por este asunto de pandemia, ¿no? Está muy colapsado, está complicado. Entonces, con la mediación, si es que las partes llegan con la predisposición de llegar a un acuerdo, rápidamente en 1 o 2 horas pueden llegar a ese acuerdo y firmarse un acta para que las partes así resuelvan. Esa es la primera ventaja que podríamos decir, ¿no? El beneficio. Otra situación es que es un trámite económico, un trámite administrativo económico, porque no solamente por los costos, sino por el tiempo que se demora. Podríamos decir que hay una economía procedimental, ¿no? En la que como las partes resuelven rápidamente, pues también resulta ser económica a la larga y pues económica porque no terminan pagando demasiado, ¿no? Son unos tarifarios los que los centros de mediación tienen, aprobados por el Consejo de la Judicatura a través de sus reglamentos, entonces terminan siendo procedimientos ágiles, económicos, también son pacíficos, ¿no? Porque claro, si bien es cierto, las partes llegan con una predisposición a no ceder su parte a veces, ¿no? Sino simplemente a ver qué pasa en las mediaciones. En la mediación lo que se procura es que las partes primero se calmen un poco, suelten sus posiciones y pues entiendan que siempre va a ser mejor llegar a un acuerdo en ese espacio y hacerlo de manera pacífica, de hacerlo de manera tranquila. Otro tema es la legalidad del procedimiento de mediación, ¿no? Es el hecho de que las partes a veces no son abogados, a veces no van acompañados de sus abogados, van personas particulares. Los mediadores tampoco necesariamente son, ¿cómo se llama? Son abogados, son profesionales en el derecho, pero tienen ya una experiencia y una formación en la que les pueden dar una guía, ¿no? Sobre la legalidad. De todas maneras, los mediadores son garantistas de los derechos de quienes van al espacio de la mediación.
Y pues al final, con el acta de que se suscribe, las partes tienen el derecho de exigir ese cumplimiento y exigir a través de las disposiciones normativas que existen en nuestro ordenamiento jurídico. Entonces también podríamos decir que es legal. Por ahí podríamos ir con el tema de las ventajas que existen, ¿no? A grosso modo, de Ya. lo que es una mediación. ¿Cuáles son los costos, Silvia? O sea, yo sé que en los centros de mediaciones se cobra de acuerdo a una cuantía, pero pongámonos en el caso, por ejemplo, de un tema de visitas o un tema de tenencia que no tiene costo, o sea, que no tiene una cuantía, perdón, que no tiene una cuantía. Por ejemplo, danos un aproximado. Yo sé que existen diferentes tarifas, pero más o menos para que la audiencia sepa cuáles podrían ser los costos aproximados. En nuestro centro de mediación tenemos un valor fijo, ¿no? Cuando se resuelven asuntos de visita, tenencia y pensión de alimentos, que pues en virtud de la ley notarial, nosotros los centros de mediación tenemos esa posibilidad de, en nuestras actas de mediación, llegar a esos 3 acuerdos, valga hacer esa puntualización, para que luego las partes, si así lo desean, pueden proceder al divorcio en notaría, o a su vez mantener dentro de la relación conyugal o dentro de la sociedad conyugal esos 3 asuntos resueltos. En nuestro caso, como te decía, Yajaira, nosotros cobramos un valor que no es muy alto, es de 134,40 incluido el IVA. Si es que, por ejemplo, quisieran resolver solo una de las 3 cosas, los costos bajan. Ahí dependemos más o menos de qué se va a resolver. Pero existen también centros de mediación que lo hacen de manera gratuita y otros centros que lo hacen con valores más altos. Depende mucho de eso, ¿no? También vemos nosotros, de acuerdo a una resolución que tenemos en nuestro directorio del centro de mediación, tenemos la posibilidad de reducir esos costos dependiendo de la situación económica de las personas que acuden al centro. Lo importante es que les demos el servicio, brindemos el servicio a la comunidad, ¿no? Tomemos en cuenta que hay situaciones que requieren ser atendidas y apoyadas y nuestra carrera, como también, Yajaira, tú entiendes, es social. También propendemos a ayudar de esa manera a nuestros clientes. Listo, Silvi. Bueno, es muy importante, ¿no? Es puntualizar más o menos a cuáles son los costos que se van enfrentados las personas. Realmente a mí me parece un costo bastante conveniente. Acordémonos que vamos a estar también en un centro privado, el cual tiene, por experiencia, les comento, tiene una excelente atención. Entonces, bueno, esa ha sido mi experiencia en mediar. Pero bueno, fuera de eso, Silvi, ¿cuáles son tus conclusiones? Porque mira, para mí la mediación es súper importante, me parece. Ha sido muy importante en tiempo de pandemia, si no me equivoco. Creo que las partes ahora miran a la mediación un poco más cercana que a un proceso judicial. Entonces, como tú bien dices, nos sirve para resolver los conflictos en forma muy rápida y tener una solución bastante eficaz y eficiente. Silvi, tú nos hablabas ahí también para ya finalizar, te decía que nos des tus conclusiones. Y para finalizar, ¿qué pasa cuando ya suscribes un acuerdo total o un acuerdo parcial? Tengo la seguridad de que ese acuerdo puede ser cumplido o no. Final, ¿no? Respecto de la ejecución de un acta de mediación, es importante tomar en cuenta que los acuerdos contenidos en ese instrumento jurídico, ¿no? Que tiene el mismo efecto que una sentencia ejecutoriada, es decir, para quienes no conocen, no es solamente el juez de primera instancia, el juez de apelación de corte provincial, sino también, si es que hubiese el caso, ¿no? Dependiendo la materia, si es que va a casación, luego de seguir todo ese trámite que realmente a nivel de función judicial es abrir el aparataje institucional de la función judicial, ¿no? Es pasar mucho tiempo y pues los trámites terminan siendo largos, pero finalmente este es el efecto que tiene el acta de mediación, el tener el mismo efecto de una sentencia ejecutoriada. Hacemos por esos 3 ámbitos, digamos, ¿no? El de las dos instancias y el de casación, dependiendo, como les decía, de la materia.
Entonces, hay que tomar en cuenta que el contenido del acta de mediación tiene que estar completamente apegado a la ley, porque si el día de mañana no se revisa, digamos, o hay un incumplimiento del acta de mediación y quisiéramos ejecutar, puede ser que caiga en una nulidad el contenido de esa acta de mediación o en una ilegalidad, ¿no? O inejecutabilidad también hay que tomar en cuenta. ¿Qué quiere decir la inejecutabilidad? Quiere decir que no voy a poder ejecutar lo que acordé en esa acta. Por ejemplo, digamos que en ese contenido del acta yo puse que voy a hacer el pago de $2,000 mensuales, pero no digo, por ejemplo, y voy a cobrar unos intereses, pero no digo el valor de los intereses, no digo hasta qué fecha se paga. Bueno, finalmente tendría todo el mes para pagar, pero es importante que lo que se contenga, perdón, el acta de mediación sea muy puntual, muy específico, sea ejecutable, se pueda cumplir el día de mañana, para no hacer un trabajo en el que perdamos el tiempo y sea de imposible cumplimiento, ¿no? El trámite, yo creería que es importante también resaltar, Yajaira, que el trámite para iniciar una mediación es bastante sencillo, es hacer una solicitud. Nuestro centro de mediación ofrece un servicio de hacer una solicitud a través de la página web, que es www.centromediar.com. Se ingresa a ese enlace, se ingresa, perdón, a lo que es la solicitud de mediación, se llenan unos datos generales y se pone una expectativa de lo que se espera de la mediación. Y pues finalmente a nosotros como centro nos llega esa solicitud, agendamos y coordinamos con la persona, ¿no? Con las partes que quieren acudir a la mediación, les hacemos llegar la invitación a sus correos electrónicos, porque no es necesario por esta pandemia, ¿no? No es necesario trasladarse, hemos tomado estas medidas de seguridad. Luego de la mediación, la cual puede ser presencial, puede ser virtual o semipresencial, ¿no? Se realiza la mediación, al final se ponen los acuerdos, se pueden enviar inclusive por correo electrónico las actas de mediación, y al final se acuerda si es que se hace firma electrónica o no, de acuerdo a una resolución del Consejo de la Judicatura, que es la 062-2020, tenemos, digamos, esa posibilidad de hacer mediaciones telemáticas, de hacerlo con firma electrónica, la suscripción de las actas y todo. Entonces, en definitiva, los trámites administrativos, ¿no? Porque son trámites administrativos, este procedimiento de mediación es ágil, es inmediato, es muy positivo, porque inclusive para nuestros colegas abogados, les habíamos comentado lo ideal que sería que ellos, cuando firmen sus contratos de servicios profesionales con sus clientes, les den a conocer que hay esta alternativa y que, claro, ellos, de acuerdo a lo que corresponda, les cobrarán el porcentaje, sea por la vía judicial o sea por la vía procedimental, que serían, ¿no?, estos métodos alternativos. Y pues al final el cliente va a saber que va a recibir un beneficio, y que igual va a tener que pagarle a su abogado por la asesoría y el trámite y el acompañamiento que tiene que dar, inclusive para que sea un acta, como les decía, de mediación ejecutable, y el día de mañana no se incurra en una nulidad. Entonces valdría mucho que nuestros colegas tomen en cuenta eso también. No es que la mediación sea un espacio para excluir a los abogados, sino más bien para incluirlos. Eso, mi querida Yajaira. Muchísimas gracias, Silvi. Me parece que ha sido muy clara. Recuerden que a pesar de que la mediación es un proceso que se lo puede hacer sin abogado, siempre es recomendable asesorarse por un profesional del derecho. Igual a nuestros colegas abogados, instarles siempre a que se busque una forma amigable de solucionar un conflicto. Esto ha sido todo por hoy. Gracias, Silvi, por acompañarnos en el primer programa que estamos estrenando en la nueva temporada. Y gracias a todos ustedes por seguirnos. Muchísimas gracias, Silvi. Esto fue Ley para Todos, transmitido por OnTV.